Estás con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. Lo hemos dicho más temprano, tenemos la visita aquí en los estudios de Aspen Punta de Óscar de los Santos. Buen día, Óscar. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. ¿Cómo ha pasado? Bien, espero que hayan tenido un buen principio de año. Sí, la audiencia. Sí, con algunas dificultades para estacionar, como a usted le pasó ahora. Sí, que bien cuadras. Pensé que me largué con tiempo, pero nunca me imaginé que primero iba a ser el estacionamiento. Sí. ¿Cómo está Óscar de los Santos? Bien. ¿Cómo está de ánimo? Bien, anoche estuve con los gurises y con la nieta, hice unos tacos ahí, de verdura y de carne, y... ¿Cómo quedaron? Ellos dicen que me quedan bien, pero yo no me voy a para dejarte contento. Para dejarme contento, para que siga cocinando. Uh-huh. Pero bien, y el fin de semana pasado estuve por el 110, que nos fuimos con mi compañera, y anduve cerca de Flora ahí pescando, y con resultados magros, que no he querido levantar las fotos porque si no algunos compañeros... No hay nada para mostrar. Claro, hay otros que me matan con la cantidad y la calidad, ¿no? Entonces yo ni las muestro, las sí, pocas piezas que saco. Veo algunos sí que publican sí. ostentando sus pescas. Exactamente. Sí, he visto. Exactamente. Me hacen bullying. La vida del pintor, la vida del intendente y esta vida, ¿son muy diferentes entre sí las tres? Tienen muchas similitudes, pero tienen diferencias también, ¿no? A ver. La vida del pintor tiene que dedicarle 8 horas, a veces hasta 10 en la época de la zafra, y antes de diciembre. Y hay que subirse a la escalera. Y había que subirse a la escalera. El otro día me acordaba que yo tengo un problema de hueso estructural de muy chico, y se me trancó una rodilla, que el doctor Cavalieri fue que me lo atendió y me mandó a levantar un kilo de arroz con el pie. Me dio romalón y damalón juntos que me dejaban acalambrados, pero me sacó, pero subía en un pie solo porque... No podías apoyar el otro. No podía apoyar el otro, no podía apoyar el pie en el acelerador. Entonces, pero igual me hacía tiempo para militar, si no podía me llevaba a alguien. Y en casa llegábamos con la petiza cuando los gurises eran chicos y ya trabajaba radioaviso cuando aquello. Y cocinaba yo, ella dejaba al mediodía a veces, yo levantaba al gurises donde lo cuidaban, los bañaba, a veces lo dejábamos donde lo cuidaban, que era Guido y Sonia. Sonia era una maestra jubilada de jardín de infantes y había puesto en su casa un jardín, ya una mujer mayor. Fueron como los abuelos que no conoció el Nacho, por ejemplo. Lucía llegó a conocer a mi madre y me iba a las reuniones. Y después cuando hice la reforma y donde vivo, la primera reforma que hice, que la hice yo, vivía en la casa nos quedamos en la casa de mi suegra en Maldonado, en el Barrio Norte, que estaba comprando ahí, y yo me iba en ómnibus. José Luis Noguera fue el que me hizo la sanitaria, que venció un compañero de Vil. Me iba en ómnibus y Ana tomaba el ómnibus para llevarlo a San Carlos al mediodía, a Lucía a la escuela y al Nacho a la guardería, ya lo de Guido y de Sonia, y se volvía a trabajar en ómnibus a radioaviso, ¿no? Tuvo un esfuerzo, pero que lo disfrutamos cuando tuvimos la casa reformada, que los gurises tuvieron su cuarto, con una cama cucheta, y siempre haciéndonos tiempo, mejor dicho, ocupando buena parte de nuestro tiempo en esa militancia, ¿no? En alguna oportunidad pasando por alguna comisión en la Junta porque funcionaba una hora que no era la normal y tenía que salir de la obra, ir y estar un rato y volverme a la obra, pero lo disfrutaba. Ayer me encontré, antes de ayer, estaba arreglándole el vidrio al auto que se rompió, no subía, automático no subía. Y en San Carlos hay un gran expertise en esa materia también, y un mecánico me recomendó otra persona, y un veterano me dijo, ¿y el chevette? Digo, se me prendió fuego. No te puedo creer, sí, se me prendió fuego, lo cambié por el Nissan del 97, que recuerdo me lo recomendó que lo comprara Pigo. Le decía, hay un auto como para vos, flaco. Después que hice la reforma en el 2008, pagué el crédito en el banco, y era un auto del 97, un Nissan, estaba precioso el Nissan. Y el chivete lo dejé porque era el flaco móvil, le decían mis hijos, ¿no? Y lo había dejado con la idea de tenerlo para ir a pescar y eso.
y le cambié el seguro para el Nissan, le saqué un seguro contra terceros, al Chevette no lo pagué y se me prendió fuego y lo perdí. Esas cosas que van asociando a la vida de ese que es el pintor, ahora pinté en casa, y que era un militante y que ahora vuelve y siente el disfrute de esas cosas. El fin de semana estuve regando, después llovió, pero estuve regando unas tomateras y unos morrones que tenía. La otra semana me dio y le di suelo una mesa que tengo, hice yo mismo, lo cual quedó bastante torcida, y unos bancos. Estoy disfrutando entre los saberes y los oficios, la familia y alguna reunión que han invitado a algunos compañeros. Bien, pero hay una diferencia. Cuando eras pintor y te ofrecieron ser candidato a la intendencia, no sabías lo que era ser intendente. Ahora te ofrecen ser candidato de vuelta y sabés lo que es ser intendente. Y me parece que te ha ido costando entusiasmarte con la idea de ser candidato de vuelta. ¿Me equivoco? Sí, tal cual. Tal cual. No tengo el entusiasmo de los 42, ¿no? Y ya conociste lo que es el cargo. Y ya conocí lo que es. Ahí la definición que tomamos en el 2004, en aquel momento la Alianza Progresista, que tenía una estructura muy importante, fue que teníamos que bregar por conseguir la mayoría para el Frente Amplio, ubicar al Flaco como diputado y contribuir al triunfo del Frente Amplio en mayo del 2005. Como un elemento de contribución, no nos veíamos en condiciones de competir. A veces la gente dice, no, Flaco, tenés que ser, soy conocido. Y tú sabes que en una encuesta después de octubre del 2004 y antes del 2005, después de ser electo diputado, ya había un 40% de la población que no me conocía, en un Maldonado que era más chico, ¿no? Sí. O sea, a veces cuando hablamos en términos generales, en circuitos donde el Flaco u otras figuras son conocidas, a veces son circuitos muy chicos, para un departamento que crece aparte, y con gente joven que me vio, tendrían 8 años y ahora tienen 30. Entonces, y en aquel momento era, después de lograr la diputación y el triunfo del Frente Amplio, que fue histórico con Tabaré, el entusiasmo se multiplicó en la gente y a mí también. Y di una batalla por la intendencia muy liberado. Déjame darte otro dato de esa encuesta también, sí, que no sé si vos lo recuerdas. La misma encuesta decía que de todos los candidatos de todos los partidos, Óscar de los Santos era el que tenía menos oposición. Exactamente. Tenía menos posición negativa, era menos conocido, claro, y menos posición negativa. Entonces eso te daba un daba porcentaje un positivo. Eras posibilidades. El mejor visto de los candidatos. Claro. Entre otras cosas porque no tenías el desgaste de la exposición como eventual candidato. Y en definitiva creo que ese fue un valor agregado que lograste como para alcanzar el objetivo de llegar a intendente. Ahí hay una discusión entre la promoción de los proyectos y la discusión de los proyectos políticos y después cuando hay que ejecutarlos, ¿no? El otro día estaba leyendo un artículo El desgaste del cargo. El desgaste del cargo y cuando hay que ejecutar lo que uno plantea. Sí, también. Y ahí estaba leyendo un artículo sobre el artiguismo y Artigas, ¿no? Que es nuestro héroe, pero que no pudo concretar su proyecto confederado de las provincias del Río de la Plata. Y en ese análisis el historiador decía, costó que lo reconocieran porque construyeron una leyenda negra alrededor de él, ¿no? La antipatria, particularmente en la oligarquía. Pero dice, nos quedamos con la incertidumbre de qué hubiera pasado si Artigas hubiese triunfado y hubiese aplicado su proyecto, porque el resultado no lo sabemos, no llegó. Y de alguna forma, si bien tenía un sector de la población que estaba contra de él, había amplios sectores populares que estaban a favor. Entonces, cuando uno promueve y discute un proyecto, el problema es cuando llega a concretarlo y materializarlo. Porque aquello del dicho al hecho. Exactamente, se sintetiza en eso. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Pero no cabe duda que ya la discusión de aquella idea de Artigas fue un gran avance para el Uruguay y lo que somos hoy como nación, ¿no? Yo creo que la izquierda también allí en el 2004, tomando quizás parte de sus idearios, parte de la genética de la izquierda tradicional, que fue capaz de unirse en esa unidad sin exclusiones, entre marxistas, cristianos,
figuras venidas del Partido Nacional, del Partido Colorado, y figuras independientes de la cultura, el arte, comenzaron a darle forma a un proyecto que en ese momento histórico fue un proyecto que no prosperó, y que su adaptación al mundo, en un mundo que a su vez cambió con la caída del muro de Berlín, obligó a un gran esfuerzo intelectual de la izquierda y de sectores progresistas, que no eran sectores convencionales del Frente Amplio, que formaron el Encuentro Progresista, Frente Amplio, después la nueva mayoría, Encuentro Progresista, Frente Amplio, acumular una serie de sectores que se hacía indispensable para triunfar. La crisis del 2002, que de alguna forma generó mucha zozobra en la gente y la necesidad de la búsqueda de cambio, hubiese sido insuficiente el Frente Amplio con su propuesta si no hubiera ampliado a otros sectores una política de alianza que le permitiera concretar ese gobierno y la mayoría. Y creo que ese es el desafío que tiene la izquierda y ya sectores del progresismo, con no definición de izquierda, lo cual no debe sonrojarnos en absoluto. La izquierda tiene que ser progresista, si no dejaría de ser de izquierda. A veces cometemos actitudes porque somos rehenes de nuestra genética, pero hay un campo progresista que no logra un lugar de expresión. Y esas alianzas, y no lo hablo solo en el campo político electoral, lo hablo en el campo de esos sectores sociales que un Uruguay progresista necesita, desde los trabajadores hasta los intelectuales, los emprendedores, las capas medias, sectores que miren con el mundo con otra sensibilidad y que de alguna forma empiecen a desarmar lo que es el discurso dominante, que es muy parejo, no solo en América Latina, sino en el mundo, donde las derechas y el progresismo están cabeza a cabeza, ¿no? Cuando gana uno, gana por muy poca diferencia. El otro día miraba la elección en Brasil, que ya hace un año, más de un año, y Lula le daban ganador por 11 puntos, 12 puntos, y terminó ganando por 2. Las sociedades siguen buscando su destino con el legítimo derecho, y la izquierda y el progresismo tienen que dar pasos de unidad en materia de propuesta, en un mundo que genera mucha incertidumbre y que es muy cambiante, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar dentro de 6 meses con los mercados internacionales, con las guerras en Medio Oriente, lo de Rusia. Lo de Rusia, sí, que Ucrania, que ha pasado a un segundo plano. Hablamos poco, pero siguen estando en guerra, ¿verdad? Siguen estando en guerra y hay una cuestión geopolítica, estratégica allí, muy compleja. Es una parte de granero del mundo, esa zona. Es una zona de pasada de los gasoductos, de los oleoductos para Europa. Genera tensiones que nosotros a veces yo no las percibo, por lo menos, no hablo en general, pero no logro percibirlas en profundidad. En un mundo a su vez que va de cambio de la matriz energética, que nos plantea enormes desafíos porque el litio, que es la principal materia prima, está ubicada particularmente en Bolivia, Chile, Argentina y algo más, pero que a su vez tiene un gran consumo de agua dulce para poder transformar las energías limpias, las renovables, en el hidrógeno verde o hidrógeno líquido. Y eso también nos tensiona en el proyecto de desarrollo. Y en ese sentido, yo creo que es necesario reivindicar la soberanía de los países, porque lo que tiene América Latina una gran reserva de la posibilidad de producción de alimentos, pero no nos podemos quedar en eso. Tenemos que ir a un cambio tecnológico que nos permita avanzar en materia de valor agregado y de ciencia, de tecnología, para un mundo que quien maneje la información y la ciencia y tecnología nos deja terminando dependiendo de ello, ¿no? Pasa con los granos, donde las semillas que tienen mayor nivel de productividad son aquellas que han sido manejadas genéticamente, que consumen menos aguas, pero que depredan más los suelos y los afluentes de agua también. Entonces, cuando uno mira el país, dice, y Maldonado particularmente, es en la historia, desde la creación de las empresas públicas en la época de Valle hasta el rol del estado de bienestar,
Ha habido siempre la necesidad de que una transferencia de recursos vinculado a la materia prima que producimos, alimentos, a los procesos de industrialización, y yo creo que en esta etapa de cuarta generación tecnológica, a la producción de software y otras cuestiones, que Uruguay tiene una enorme potencialidad, porque hay generaciones que no trabajarán en aquello que convencionalmente trabajábamos. El mundo del trabajo que se abre de oportunidades también nos plantea enormes desafíos. Oscar, el entusiasmo de la vez anterior cuando te plantearon la candidatura a intendente era a los 42 años, dijiste. Sí. Y que de repente ahora te ha costado un poco más entusiasmarte. Esa diferencia en el entusiasmo tiene que ver con la edad, tiene que ver con que ya pasaste por ser intendente y te dejó como algunas cicatrices por allí, que de repente volver a la cancha te cuesta un poco más, hablando en términos futbolísticos. Tiene mucho eso. O también incide en eso, también puede ser una mezcla de las dos cosas, que la realidad del país, la realidad del mundo, la realidad del país, la realidad del departamento es diferente. Muchas cosas han cambiado. Yo veo en lo personal una escasez de códigos en la política que antes habían y ahora no existen. Veo que la inmediatez es lo que manda y todo tiene que ser ya y ahora. Veo, hablando del tránsito, poco respeto por los demás, los que andan alrededor, en todo sentido de la palabra, no solamente en el tránsito. Y de repente también eso te lleva a que se cambian las reglas de juego para llegar a ocupar un mismo cargo. Y a su vez también preguntarte, porque estamos hablando de la candidatura a la intendencia, si esto implica indispensablemente que también vas a ser candidato a diputado una vez más. ¿Me lo contestas después de una pequeña pausa? ¿Cómo no? Dale, gracias. Frecuencia abierta. Información confiable. ¿Estás de vacaciones en Punta y necesitas asistencia médica? En Sanatorio Mautone, cuidamos de tu salud y la de tu familia sin salir de tu casa. Consulta nuestro servicio de asistencia médica a domicilio, médico y enfermería a domicilio, análisis, radiografías y ecografías en domicilio, consultas con especialistas, teleconsultas. Llámanos al 4222-5353, interno 3. Sanatorios en Mautone. Parte de tu familia. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25. Frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. Está quien vino de pasada. También quien vino una vez y desde ahí vino siempre. Porque el que vino por un buen vino, vino al mejor lugar. Llega la 21ª edición del Salón Internacional del Vino de Enjoy Punta del Este, una experiencia única que reúne a expertos y amantes del vino. Te esperamos el viernes 26 y sábado 27 de enero de 21 a 01 horas. Adquirí tus entradas en suticket.com. 25% de descuento con tarjetas Platinum y Black de Banco Itaú. Somos eventos únicos. Somos Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Hace 40 años nació Cardiomóvil, siendo la primera empresa de emergencia médico móvil del departamento. Desde entonces, nos hemos dedicado a brindar protección a miles de personas, todos los días del año, de forma ininterrumpida. Los valores que inculcaron nuestros fundadores los mantenemos y redoblamos todos los días. Honestidad, cercanía, profesionalismo y calidez hacen que en este 2023 celebremos toda una vida juntos. Afíliate llamando al 4222-8700 o ingresando a cardiomóvil.com.uy. Cardiomóvil, 40 años de experiencia. Ahora en Sur Hacienda, de Román Guerra y Pérez del Puerto, brindamos estacionamiento gratuito y vigilado a pocos metros de nuestro local. Sí, en pleno centro de Maldonado, único local de cobranza y casa de cambio con estacionamiento. Nuestros clientes retiran la tarjeta Sur Hacienda y reciben este beneficio, la mejor cotización asegurada y el mejor servicio también. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Frecuencia abierta. Bueno,
por dónde viene tu línea de razonamiento de lo que hablábamos? Recién hablamos ahí justo con el corte, pero me parece que vale la pena reflexionar sobre las preguntas, el cúmulo de preguntas. Pero quizá un elemento nuevo que estábamos viendo recién, y la necesidad de referencia de estudiar y investigar esto, porque yo creo que en el marco de la ciencia social hay que investigar el proceso que están haciendo en la sociedad, que estamos haciendo en la sociedad. Y ese artículo que leía de un sociólogo que hablaba que la pandemia pensamos que íbamos a salir mejor, ¿verdad? Porque la solidaridad, pero salimos más individualistas. Sí. Y salimos también, creo, con aquella idea de que la vida no se podía planificar, que no había llegado gente de al lado, gente que estaba bien, que estaba... Y que las cosas van a suceder más allá que nosotros no querramos. Si no es voluntarismo puro todo. Exactamente. ¿Verdad? Y salió la sociedad a aprovechar el tiempo que le quedaba, y todo lo que estaba adelante le molesta para su objetivo. Cuando hablo de sociedad, no, hablo de sectores importantes, de cantidades importantes, a veces formadores de opinión en la vida cotidiana, ¿no? Pero creo que merece la pena que reflexionemos, que nuestra vida vale mucho, y el tiempo que nos queda. También vi otro artículo que la persona entre los 50 y los 60 años, cuando hace la U que arranca con la panza de abajo, es cuando tiene mayor capacidad de productividad, pero cuando tiene mayor conflicto, porque de los 20 a los 40 la perspectiva es más larga, pero después a los 40, a 45, 50 tiene que empezar a resolver el problema. La llegada hasta la vista. Exactamente. Y dice a su vez que, es una teoría, ¿no?, de que después de los 60 hay un nuevo momento de otro tipo de satisfacción, que no es la misma de los 20, que no es la de la incertidumbre de los 50, 45, 50, de los 60. Y que los momentos tienen un ranking diferente. Exactamente. Y que empieza de valores y de buen gusto y de disfrute, ¿no? Y de disfrute, de apreciar cosas que capaz que no lo resuelves con la velocidad del auto ni llegar antes. Ese poema que dice, más vale llegar juntos y a tiempo, solos y primeros. Uh-huh. Ese proceso de construir junto con los demás, que es todo un desafío, tiene manifestaciones, sí, de violencia. Si me molesta un auto, le toco bocina. No soy bueno manejando, trato de respetar las normas. Pagué ahora la patente y pagué una multa, que no logro ubicarla, aparece claramente, no estoy buscándola, pero no logro ubicar yo el momento, porque un sábado a las 5 menos cuarto de la tarde, enfrente al municipio de Maldonado. Y aparte soy de andar lento, porque ya los reflejos no son lo mismo, ¿no? Y la multa está muy bien, creo que está muy bien el sistema, quiero decir, porque da garantías. Pero una cosa que me pasa es que cuando cometo torpezas en el tránsito, lo que tengo la actitud es de poner la mano como pidiendo disculpas y hacer un gesto, porque del otro lado sé que lo que va a haber es sentirse agraviada a la persona, y quizás con razón. Y lo que he logrado con eso es desarmar el sentir agraviado del otro. Lo que me doy cuenta es que me ha pasado ya 3 o 4 veces, que hay gente que me conoce, otro que me hace con el gesto con la mano, no pasa nada, ¿no? Está todo bien. Ahora, si la persona se siente molesta y me dice una cosa y yo le respondo sabiendo que no tengo razón, como a su vez he tratado de enseñar a aquellas personas en las que convivo que cuando les sucede un hecho y el otro tiene la culpa, no se sientan tan agraviados de agraviar, porque los agravios tienen principios y son detonantes, y si no manejamos nuestro humor, lo que no sabemos es el final, y a veces por ese insulto o ese agravio terminamos en un problema que no podemos medir los costos. No podemos medir los costos y lo que nos afecta al resto de la vida, ¿no? No en términos físicos nuestros o del otro, o a veces de relaciones sociales que se rompen. Entonces, a veces aprovechar la vida y 10 segundos para pensar antes de hablar, o la fracción de 10 segundos, aprovechar en el minuto después. Y el minuto después tiene que valer mucho, mucho en cada de nuestras acciones. No solo, como decía Sereni, el día después, también el minuto después, que quiero vivir porque iba en un destino con ese auto, en la moto o caminando. Y sucedió una cuestión que ya no la puedo evitar y que lo que tengo que tratar es de resolverla. Claro, eso lo digo hoy con casi 62, ¿no?
Capaz que en la panza de los 40, 50 no era lo mismo, mucho menos los 20. Bueno, no manejaba los 20 yo. Entonces, la política creo que también tiene, en el marco de esa pregunta que hacía, los desafíos de que muchas veces contestamos, yo lo he hecho muchas veces, con panfletos y consignas, y en este mundo de incertidumbre hay que bucear mucho más en la realidad, hay que introducirse en la búsqueda de las verdades. No hay una verdad única. Si no logramos hacer síntesis juntos en la búsqueda de la verdad, o de las verdades sobre un mismo hecho, porque la interpretación después es distinta del hecho, solo con consignas y con a ver quién grita más no vamos a construir la enorme posibilidad que tenemos de construir. Yo creo que hasta como especie, quizás de las pocas posibilidades que nos queden los próximos 15, 20 años, en términos hasta del planeta, ¿no? Al ritmo de crecimiento, de electrización de energías y otros procesos no se dan, el planeta está en cuestión. Y cuando el planeta está en cuestión, uno no puede salvar el planeta, pero puede salvar el lugar donde vive, ¿no? Salva a tu familia, salva a tu manzana, salva a tu barrio, podrás salvar el mundo. Y por lo menos con la tranquilidad que hiciste algo. Y que hiciste algo, exactamente. Y que no soy un observador y crítico de que estaba allí mirando y que lo mira desde el sillón de la falsa intelectualidad. Como de un lugar, ¿no? Superior. Y eso también, también en esa línea de razonamiento, cuando miro a mis hijos y miro ese pasado de oficio que tengo, que preservo y que me gusta mucho, de pintor o de origen de militante sindical, mis orígenes políticos. El otro día murió Teciarán, que Julián, que estaba un tipo notable, estaba en la Junta cuando yo entré de DI suplente en el 90, y esos tipos que te transmitían la formación de la institucionalidad. Vos venías joven del movimiento sindical y venías pensando en plantear tus ideales, y dices, pero mira que hay otras reglas, y para mí fue un gran maestro, ¿no? Lo fue Lois también, que es un tipo realista, siendo presidente de la Junta. Y los dos, que ninguno era de tu partido. Ninguno era de tu partido. En ese momento eran los dos del Partido Nacional. Absolutamente, eran los dos del Partido Nacional, pero tenía capacidad de diálogo. Eran muy firmes en las discusiones, con Lois particularmente teníamos discusiones, pero generamos afectos, esos afectos de la diferencia que es impensable, ¿no? No, y del respeto mutuo también. Y el respeto mutuo. Quizás esos códigos no actuábamos en la Junta. Tratábamos las cuestiones de fondo con las diferencias y le decíamos con naturalidad. Y a veces podíamos enojarnos y transmitir en un tono más alto. Pero no llegábamos al agravio, no dábamos un paso en el que no tuviéramos vuelta. Y eso yo lo fui aprendiendo, supongo que Lois lo aprendió antes que yo. Pero hasta Teciarán, por ejemplo, de las personas, y recuerdo también a aquel hombre que fue director de Salud Pública, que fue edil, que era de 33, que jugaba en el cuadro de la Vaca Azul, Macedo. Julio Macedo, que era secretario de la presidencia de la Junta en un periodo, y yo pedí, en el 2000 creo que fue, sí, en el 2000 al 2004, estuve ahí en un periodo y yo quería saber el detalle de los ingresos y los egresos de los funcionarios para saber cuál era la masa salarial, y eso tenía que ver con lo que la Intendencia decía que se gastaba. Y él me explicaba y decía, no, pero no se puede de los Santos, con un gran respeto, ¿no? Eso no se puede porque está la reserva de la persona que puede tener en su sobre el descuento de pago de la mantención de los niños, o un juicio que puede, y la reserva. Y a mí me costó que eso me encajara en la cabeza, y dio un principio básico de la democracia, ¿no? Por un lado, eso no tiene por qué ocultar la transparencia, pero hay principios individuales que uno no puede. Seguro. Y me dijo con tanto respeto que me convenció que no me estaba manipulando, me estaba diciendo la verdad. Entonces, ese código de confianza, aún en la diferencia después, podía discutir con él, porque partía de una base de confianza, que aunque tuviéramos diferencias, le íbamos a defender sin romper los códigos de la confianza. Y yo creo que la confianza es un valor para rescatar, aún para la discusión política, entre partidos políticos, partiendo de la base de que estamos planteando lo que pensamos y que creemos que la verdad que nosotros tenemos es la mejor, y abrirnos a escuchar la otra verdad, porque hay cosas que tenemos que buscar nuevos consensos. La convivencia, los aspectos de la seguridad, los aspectos del crecimiento del país,
que tiene tasas muy bajas hoy, recién hasta el año pasado tuvimos en el orden del 3-4%, nos agarró la pandemia, pero habían dos inversiones grandes, que era el tren y UPM, que junto con la buena cosecha del año 2022, el Uruguay le dio espaldas, pero uno mira los números y se da cuenta que tenemos serios problemas en la colocación de nuestra producción. Este año parece que va a ser bueno en producción, pero China no va a crecer a las tasas que estaba esperada, va a crecer al 4,5%, venía creciendo al 6-7%. La India la que va a crecer más, y la India no es de nuestros principales clientes, es China, Europa, y en el mercado de la región, los productos que tienen manufactura, particularmente Argentina y algo Brasil. Y Argentina ahora, Milei, restringió los procesos de importación, generó otras pautas para proteger la industria nacional. Si bien tiene un discurso aperturista, va a proteger a los sectores económicos fuertes del desarrollo argentino, donde nuestra producción no incide y es casi testimonial. Para el Uruguay es muy importante. Entonces, el Uruguay tiene que crecer para mantener las políticas públicas de protección social, de seguridad social, no solo de jubilaciones y pensiones, sino una cobertura de seguridad social que incorpore el sistema de cuidados, que genere una nueva generación de reforma de la salud, porque hoy los tics y las órdenes son impedimentos, porque hay gente que hay que fortalecer el primer nivel de atención, porque si no lo que tenemos es buena hotelería en los sanatorios, pero en el primer nivel de atención se resuelve buena parte del sistema de salud, y tenemos un problema de salud mental que nos involucra a todos. Yo también lo he sentido, no estoy hablando de la observación de un laboratorio, donde nos damos cuenta de que necesitamos ayuda y la sociedad se resiste a tener esa ayuda. Porque venimos que aquel que iba al psicólogo, iba al psiquiatra, era loco, y es que lo que he aprendido, fruto de que lo he tenido que vivir, es que también el organismo a cierta edad deja de producir una serie de químicos que hacen que el organismo funcione con toda su potencialidad, que las neuronas puedan seguir trabajando aunque las pierdas, que la conectividad entre las neuronas se puedan mantener y que las fases del cerebro funcionen más naturalmente. Entonces, el recurrir a la medicina de forma preventiva, evitar daños mayores que se manifiestan en la locura, en la violencia, en los actos de violencia, no puede administrar las personas esas manifestaciones de ira, y la depresión, que es un gran tema que hace que la gente no podamos a veces manejar nuestras frustraciones y que terminemos en situación de depresión. Sumado al consumo permanente, descontrolado de medicamentos, en lo que significa la automedicación, sí, muchas veces, ¿no? Sí, sí. Que pueden dejar secuelas tremendas, y bueno, todo lo que tiene que ver con el consumo. Además, venimos de generaciones que aprendimos también otras formas nos enseñaron de una manera que ahora nos damos cuenta que nosotros no podemos transmitir los mismos estilos, porque primero no nos van a entender nunca, no, y segundo tampoco nosotros vamos a entenderlos a ellos, ¿no? Entonces no. Tenemos que aceptar la ayuda. Sí. Sí. Yo siempre hablo de los psicólogos y hablo positivamente. Sí, absolutamente. Y no tengo ningún tipo de inconveniente en reconocer que en dos oportunidades tuve que acudir, y acudí a un psicólogo conocido, no desconocido, porque muchas veces, pero ¿y qué va a saber de mí? Sí. ¿No? A ver si se va a quedar con cosas de que yo le voy a contar, me parece una cosa chiquita, ¿no? Y bueno, estoy agradecido al profesional y estoy agradecido a mí mismo de haber tomado esa decisión. Y soy un defensor. Yo aprendí con el psicólogo. Absolutamente, me pasó lo mismo. Me ayudó. Pero aparte me ayudó a modificar formas de procesar las cosas, que yo venía equivocándome. Y después que... Voy a contar una, porque me dijo mi psicólogo: la vida es como una pared grande con un montón de casilleros, y cada casillero tiene un problema. Tenés que agarrar los casilleros de a uno y encargarte de un problema de a uno, porque si bajas 4 o 5 problemas a la vez y querés solucionar todos, no vas a solucionar ninguno. Y capaz se te cae la pared. Claro. Y se te cae la estantería encima. Pero aparte lo que no sabemos, que creo que la sociedad conviene que aprendamos. Me pasa lo mismo que a ti. Y me ha ayudado mucho, ya desde el 2018, en la primera terapia que tuve, y creo que debemos naturalizar estas conversaciones,
Primero porque la ciencia ha analizado sociológicamente la relación humana. Y nosotros no creemos que somos nosotros omnipotentes, que tenemos que resolver el problema. Y hay conflictos en la sociedad, en la evolución antropológica del ser humano. Desde que éramos un bicho en 4 patas cazando, algunos que mantienen su matriz y en el medio del cerebro, el núcleo más duro, está ese origen milenario. Y hay otras capas del cerebro que lo que nos permiten es razonar. Entonces, si tiene la posibilidad que te diga, mire, usted lo que le pasa es que el comportamiento y la respuesta tiene que ver con estas actitudes que están siendo estudiadas, depende de usted si la modifica o no. Pero un comportamiento que no se acompleje, tiene que ver con su estado físico, con la cuestión neuronal, hasta con situaciones que usted no sabe administrar, como querer tener tal cosa y no tenerla, y se frustra. Bueno, en una sociedad de consumo. Por eso que no se escapa a ninguna edad de sentirse frustrado porque no puede comprar lo último que le muestra la pantalla, por ejemplo. Exactamente. ¿no? O el celular, o las redes sociales. Y eso, ese ha sido la base del desarrollo del capitalismo, ¿no? Que ha permitido innovar y avanzar mucho, porque, el mundo sin el cambio tecnológico y el manejo genético de las semillas no hubiese producido alimentos para toda la humanidad. Lamentablemente se siguen muriendo de hambre porque hay una mala distribución, porque hay una concentración de la riqueza, de los medios de producción, del comercio. Pero eso es lo que hay que cambiar desde el punto de vista político. Pero no cabe duda que la innovación tecnológica permitió producir, hace ya algunos años, alimentos para el conjunto de la humanidad. Si hubieran sociedades con mayor nivel de sensibilidad y gobiernos y acuerdos entre países donde los granos no fueran solo una mercancía, que lo tienen que ser porque si no, no sigue evolucionando la competitividad para ser más eficiente, por eso el mercado es importante, pero también con estados fuertes de nación y con coalición de estados, de nación, de regiones, como la Unión Europea, como yo creo que América del Sur está llamada obligatoriamente a transformarse en una reserva, porque es una reserva, necesita estratégicamente. Del mundo lo necesita. Y si eso fuera así, podemos tener un planeta que se salve y un mundo más justo, donde las asimetrías sociales no sean tan salvajes, ¿no? Por supuesto que es un cambio cultural, y yo creo que los partidos políticos también tienen un rol muy destacado en los cambios culturales. Es más, las organizaciones sociales, no hablo solo de los trabajadores o de la agenda de nuevos derechos, hablo de los sectores del latifundio en Uruguay, la Federación Rural en su momento, la reforma bareliana, o el alambre y de la torre, significó nuevas reglas de juego de desarrollo, un modelo capitalista que trajeron prosperidad y que trajeron oportunidades. Esas oportunidades fueron aprovechadas muchas veces por los más poderosos para acumular. Pero los más poderosos muchas veces, y yo creo que hay sectores también progresistas, lo que se dieron cuenta es que no alcanzaba con explotar solamente al trabajador con 10, 12 horas. Y hoy las empresas más avanzadas en el mundo, en materia de tecnología y otras cuestiones, en el mundo desarrollado, la capacidad humana, no el recurso humano, la capacidad humana que tienen de trabajo, tienen lugares de esparcimiento durante la hora de trabajo, con comida, ejercicio físico, porque sabe que ese hombre o esa mujer no es una maquinita que se le cambia el aceite y el filtro y sigue andando. Y que su capacidad de innovación, que no lo resuelve la inteligencia artificial, si no hay quien lo elabore, hay que cuidarlo. Ahora, claro, países que tenemos 300, 400 años, nos cuesta mucho más, porque nuestra matriz productiva dependiente de los mercados internacionales y masa crítica en términos de consumo, salvo los grandes países que nos rodean como Brasil y Argentina, con sectores muy poderosos en ambos países, acá también con poderes importantes, pero los capitales son mucho más pequeños. Uruguay tiene enormes oportunidades en ese bloque, y Maldonado particularmente porque es un lugar que eligen inclusive aquellos más poderosos, o la gente que viene a trabajar como hoy en temporada de distintos lugares. Sí, como que se juntan los dos extremos, se ¿no? Juntan, y un lugar de convivencia, de cambio cultural. Uno de disfrute y el otro de mejorar la calidad de vida. Y disfruta cuando trabaja porque está pensando en que el dólar que gana le va a servir más en Argentina y se lo manda a la familia, o cuando llega es capaz de cumplir uno de sus sueños, que le ofrece capaz que consume y es consumir una moto u otra cosa. Pero a partir del trabajo y de su esfuerzo, él mismo tiene un premio que le evita la frustración. Para mí la cultura del trabajo
No trabajo como un elemento de relación solo capital-trabajo, de explotación. Estoy hablando de la cultura del trabajo, porque aún los sectores intelectuales o los sectores de capital muchas veces tienen muchas horas de trabajo, a veces con una ambición desmedida y llevándose por delante. A veces nosotros los trabajadores, en la vida cotidiana, para sacar un peso más, dejamos de costado al compañero al lado, ¿no? Atraviesa las clases individuales. Yo desearía, el problema que entre el deseo y ser un observador y el actuar, el cambio ese cultural, que yo creo que es el más complejo, y es donde sí me siento viejo, y a veces siento que no comprendo ese mundo, y que transitar hacia esa discusión significa un conflicto, naturalmente un conflicto que hay que administrar, pero no hay resolución de los problemas sin conflicto. Tengo 2 minutos para que me contestes la pregunta. ¿Vas a ser candidato a diputado y candidato a intendente? El planteo que... ¿Qué es lo que estás decidido hasta ahora? No está decidido nada, porque hablé con la presidenta de Frente Amplio en una serie de reuniones, la presidenta, y hay sectores que han hablado en Frente Amplio, está planteado quizá en febrero o marzo, en un plenario definir si vamos con precandidatos a la intendencia. Hay un núcleo de sectores que me ha propuesto, con un documento, las condiciones que Frente apruebe, si hay precandidato o no. Y cada vez me arrimo más a la necesidad de contribuir decididamente a que gane Frente Amplio en octubre, y más allá de las encuestas y los resultados adversos, si octubre logramos un resultado importante que le aporte y triunfemos, yo creo que es indefectible que sea candidato en mayo del 2025. En el marco de eso, para dejar de ser un observador, porque no soy analista político, y ser un actor en ese tiempo. Me pesan cosas personales. Recién dejé a Sara en la guardería cuando vimos en la plaza jugando, porque no quería que se durmiera. Me olvidé de traer el mate porque me enloqueció, pero la disfruto cada instante, cada momento. Y siento que tenés temor a extrañar eso después? Sí. Sé que ella igual va a pagar volar. ese precio, de renunciar a eso. Ese es un precio, pero un precio del disfrute, de cada minuto, claro, de cada gesto, de cada palabra, de cada... pero a su vez me parece que sería muy egoísta si voy a disfrutar el tiempo que queda, que serán 2 o 3 años más, ¿no? Porque después ellos generan su vida. También. Y aparte yo creo que como ella depende y conmigo disfruta mucho y yo disfruto, generamos una química que también sería egoísta decir, es flaco, pero mira que el futuro de Sara no está asegurado. Uh-huh. Y no va a estar asegurado por vos, pero vos tienes que hacer algo más que quererla. Porque como decía un verso, eso es ser bueno nada más, no es hacer el bien. Y hay otros niños que no tienen ni quienes piensen en ellos, ni quienes peleen por ellos. Ni tienen a sus abuelos cerca de niñeros. Ni tampoco lo tienen. Uh-huh. Y eso vale la pena luchar por esos valores que se transforman en acciones de gobierno, que yo creo que voy a pelear para que Frente Amplio gane del lugar que sea, pero que necesita también contribuir a otra apertura para evitar que no hay resolución a los problemas con violencia, aunque la resolución de los problemas será mediante conflictos, pero los conflictos tienen que ser civilizados y tener mecanismos cada vez más democráticos para resolverlos. Te podrás imaginar, no se me agotaron las preguntas. Yo estoy en la introducción recién. Gracias por esta charla, muy amable. No, para mí es un gusto, gracias por la invitación. La conversación fue con Óscar de los Santos. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.